estado todos a la mañana, por tanto lo conocéis, pero por si acaso alguien que está viendo los vídeos ahora no lo ha visto el de la mañana, podemos decir que Josep Antoni es, dime exactamente qué es, químico biomolecular. Especializado ¿no? en bioquímica. Especializado en bioquímica. Por tanto, sabe de qué nos va a hablar y vamos a tener una buena base para luego opinar. Él expondrá su tema. Y en todo caso, después del tema, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, lo podemos hacer. Así que sin más, os dejo con él. En primer lugar, daros las gracias por hacer el esfuerzo de estar esta tarde aquí. Después también dar las gracias por la amabilidad, por la recepción que nos habéis dado, por la comida, por todo. Estamos muy agradecidos y os damos las gracias, tanto mi familia como yo. Esta tarde quiero abordar dos temáticas, espero no alargarme demasiado, de todas maneras, relacionada con aspectos que generalmente no se habla demasiado. Cuando Jordi habló conmigo, el tema era hablar de evolución y creación. Yo no voy a hablar de evolución, clarísimamente. No voy a hacer ningún tipo de apologética. No sé si es demasiado práctico la apologética. A veces cuando se habla de evolución y creación nos planteamos buscar qué fallos tiene la evolución para afianzar nuestra fe o nuestra convicción en el creacionismo. Yo esto voy a huir de ello. No es una cosa que personalmente me guste demasiado, porque al final la apologética nos puede ayudar para reafianzar nuestra fe, pero no sé si sirve para atraer a aquellos que no comparten nuestra fe, ¿no? Y al final creo que nuestro objetivo es intentar ver en aquello que nos rodea a la mano de Dios y en esa mano de Dios reafirmar nuestra fe. Ser creyentes es complicado siempre y más en una sociedad como la nuestra, que ser creyente es como algo difícil, es como una especie rara y sobre todo si estás en ciertos ámbitos genera sorpresa de alguna manera y cierta incomodidad, diría. Para comenzar me gustaría hacerlo con un texto bíblico. Es un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, concretamente el capítulo 4, versículo 11, y dice lo siguiente: Señor y Dios nuestro, nadie como tú merece recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, en tu designio existían y conforme a él fueron creadas. Como os comentaba esta mañana, la Biblia, curiosamente, comienza con la creación. La creación es omnipresente en todo el relato bíblico y, curiosamente, el Apocalipsis acaba hablándonos de la creación de Dios. En este caso, una nueva creación, una recreación. Y fijaros que el mensaje de los tres ángeles también, el primer mensaje nos llama a proclamar el Dios creador. Curiosamente, este texto, para mí hay tres ideas importantes. La primera es que hemos de adorar a Dios, tenerlo presente. La segunda es que Dios es creador. Y la tercera, que es la que yo quiero destacar esta tarde, en la cual me gustaría hacer incidencia, es que Dios ha creado todas las cosas con un designio y conforme a su voluntad. O sea, Dios cuando crea, no crea aleatoriamente, no crea caprichosamente, sino lo hace con un designio y con un diseño específico. Y esta tarde lo que vamos a intentar es ver cómo ese diseño es presente en la naturaleza. Y lo vamos a ver en dos ámbitos que son el ámbito fuera de la vida, de alguna manera. No se ve demasiado porque es pequeño en comparación, pero bueno, el ser humano desde siempre ha tenido la necesidad de clasificar, ordenar las cosas para de alguna manera poder explicarlas o racionalizarlas. Cuando nos acercamos a la materia, a aquello que nos rodea, el ser humano ha hecho una clasificación. Y esta clasificación intenta comenzar con lo que no es la vida y llevarnos a la vida de alguna manera. Si nosotros nos fijamos en la materia, la parte más sencilla, y cuando hablo de sencillez, es una sencillez relativa, porque todo es muy complejo. Entonces, si nos fijamos en el nivel más básico de la ordenación de la materia, tenemos el nivel subatómico. Aquí encontraríamos los protones, los neutrones, los electrones. Estos elementos, perdonad, con el puntero un poco, este nivel subatómico, estos elementos, se combinan entre sí para dar un nivel atómico que serían los átomos. Nosotros ya sabemos que la materia
toda ella está formada por átomos, y los átomos se combinan y esa combinación da lugar a todo aquello que existe. Más adelante veremos que todo aquello que existe, todo aquello que nos rodea, está formado a partir de 90 fichas, 90 piezas. Con esas 90 piezas hacemos todo aquello que nos rodea. Es una cosa curiosa y ya veremos cómo funciona un poco. Los átomos se pueden agrupar entre ellos y tenemos unas estructuras, ya son moléculas. Y dentro de moléculas tenemos el agua, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, etcétera. Estas moléculas, de esta parte de aquí, se combinan entre ellos y ya tenemos los orgánulos celulares, que son estructuras mucho más complejas. Y finalmente estos orgánulos celulares se pueden agrupar entre ellos, se combinan y tenemos la célula. Lo que tenemos antes de la célula es abiótico, sin vida, no tiene vida. Cuando hablamos de la célula ya estamos en un nivel biótico que hablamos de vida. Curiosamente las células se pueden agrupar y se van a agrupar hasta formar seres pluricelulares. Y estos seres pluricelulares tienen tejidos, tienen órganos, tienen aparatos, sistemas y hacen funciones sumamente complejas. A nivel pluricelular, los animales o los seres vivos de una misma especie se agrupan y forman una población. Estas poblaciones forman comunidades y finalmente tenemos la biosfera, que es el cúmulo de todos los seres vivos que nos rodean en el planeta. Si vamos un poco más allá, veremos que la Tierra forma parte de un sistema solar, este sistema solar forma parte de una galaxia y esta galaxia forma parte de un conjunto de galaxias que dan lugar al universo. El ser humano tiene unos sentidos que es lo que nos permite observar, analizar e intentar comprender aquello que nos rodea. Cuando nos acercamos a las cosas muy pequeñas, la dificultad es terrible. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos constatar, no podemos ver. Nosotros hablamos de átomos, pero nadie de nosotros ha visto nunca un átomo. Hablamos de electrones, protones, pero nosotros no los hemos visto. Con lo cual el ser humano tiene una dificultad para analizar y comprender eso. Al final, todas esas cosas que decimos que existen no las vemos directamente, sino que tenemos medidas indirectas que nos llevan a explicar esa realidad de esta manera. Este mismo problema lo tenemos cuando vamos a grandes dimensiones, cuando hablamos del universo y las estrellas. Si pensamos en la estrella más cercana a nosotros, que es Alfa Centauro, esta estrella está a más de 4 años luz. 4 años luz es la distancia que recorre la luz en 4 años. Imaginaros la distancia. Es una distancia enorme. Si nosotros fuésemos un sitio donde no hubiese contaminación lumínica y nos pudiésemos a contemplar el firmamento, allá vemos miles y miles de estrellas. Estas estrellas a lo mejor a día de hoy ni existen. Ese cielo que contemplamos es un cielo del pasado. Y al mismo tiempo se superponen estrellas relativamente cercanas a nosotros con otras que están inmensamente lejos de nosotros. Y eso nos cuesta. Hablamos de agujeros negros y nosotros lo que observamos en el firmamento es como un punto en el espacio que absorbe todo lo que hay alrededor. Pero no sabemos bien lo que es un agujero negro porque no hemos estado allá in situ. Tenemos esa observación e interpretamos. ¿Con esto qué quiero decir? Que nuestra comprensión del universo, del nivel subatómico, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque vamos haciendo nuevos descubrimientos. Lo curioso de todo ello, y lo que quiero que veáis esta tarde, es que con estas limitaciones que tenemos, el ser humano ha sido capaz de dar ciertas explicaciones a ciertas cosas que hacen ver, o que veréis, que implica que haya un diseño detrás de todo ello que vemos. ¿De qué estamos formados? Una de las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad, entre ellas, nos hemos preguntado qué hacemos aquí, cuál es el sentido de la vida, nos preguntamos todas estas cosas. Y una de las cosas que se han preguntado los humanos desde la antigüedad es de qué estamos hechos o de qué está hecho la materia. Eso es una pregunta que se ha realizado el ser humano desde que existe. En la antigüedad, los griegos, que de alguna manera utilizamos como referente de nuestra sociedad, plantearon que estamos formados de elementos. De hecho, Anaximandro, Anaximenes, dijo que estamos formados de aire, de viento.
Tales de Mileto dijo que estábamos formados de agua. Empedocles, Heráclito dijo que de fuego. Y por último, Empedocles dijo que era la tierra combinado con los otros 3 elementos, de alguna manera los 4 elementos de la antigüedad. Durante mucho tiempo, en la antigüedad, el ser humano pensó que estaba formado de estos 4 elementos. Al mismo tiempo, curiosamente, que se hablaba de estos 4 elementos, el ser humano, trabajando con la naturaleza o manipulando, descubrió algunos elementos que ahora sabemos que son constituyentes de la materia. Se conocía el oro, el cobre, el hierro, el carbono, la plata, el estaño, el mercurio, el plomo, el antimonio. Eran elementos que se conocían. Se conocían estos materiales, se trabajaba con ellos, pero no se sabía la importancia que tenían ni se sabía que eran los constituyentes reales de la materia. En esta misma época que aparecen estos filósofos y que plantean que estamos formados de fuego, tierra y tal esto, aparece una figura que es Demócrito, que él planteó que estábamos formados por unas partículas muy pequeñas que él denominó átomos. Esta afirmación que él hizo en aquel momento quedó en el olvido, quedó ahí aparcada hasta mucho más adelante, concretamente hasta principios del siglo XIX. A principios del siglo XIX, ya a finales del siglo XVIII, comienza toda una revolución científica. Se implementa el método científico, comienzan a surgir personas que empiezan a investigar la naturaleza de una forma sistemática, de alguna manera, de una cierta manera científica. En esas figuras aparece un primer señor, que es John Dalton, que recupera la idea que existía de Demócrito de los átomos. Y él dijo que todo estaba formado por átomos, que los átomos eran unas partículas muy pequeñas, indivisibles e indestructibles, y que estas partículas pequeñas constituían todos, había diferentes tipos de átomos, y cuando estos diferentes tipos de átomos se combinaban, daban lugar a diferentes sustancias. Esta primera aproximación al concepto de átomo era un concepto que tenía parte de verdad y parte de mentira. ¿Eso qué hizo? Un siglo más tarde, Thomson propuso un nuevo modelo atómico. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el átomo no era indestructible. Cuando se producían ciertas condiciones experimentales, se desprendían unas partículas y eso hacía ver que el átomo había algo más. Evidentemente, este señor descubrió lo que se conoció como rayos catódicos, descubrió indirectamente los electrones y propuso un nuevo modelo. Este modelo que decía que el átomo era una masa compacta y que tenía incrustaciones de unas partículas más pequeñas, que son estas en rojo, que eran electrones. Este modelo se le llamó también un modelo de pudding, porque era como un pudding, un pastel, en el cual había unas incrustaciones de partículas cargadas negativamente. Este modelo funcionó durante un cierto tiempo, pero nuevos descubrimientos nos llevaron a ver que el átomo no era una masa compacta, sino que el átomo era básicamente vacío y tenía un centro que era el núcleo con carga positiva y alrededor giraban los electrones. Este modelo fue de Rutherford. Ahora me estoy deteniendo en algunos detalles que habéis pensado, no es demasiado interesante. Lo hago porque quiero que veáis que los descubrimientos científicos son progresivos. La comprensión que tienen los científicos de la realidad no es inmutable. Nuevos descubrimientos nos hacen llevar a explicar las cosas de una manera diferente. La ciencia no es una cosa fija, inmutable, infalible. La ciencia lo que intenta es explicar la realidad de la mejor manera posible. Entonces creamos teorías e hipótesis que intentan explicar aquello que observamos. Cuando esas observaciones cambian y descubrimos nuevas cosas, eso nos lleva a tener que cambiar. A veces los científicos, aunque parezca que lo sean, no son objetivos. Los científicos les cuesta mucho cambiar de modelo, de pensar las cosas. Se tienen que acumular a veces muchas evidencias para que se cambie la percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque somos educados en unos contextos con unas ideas preconcebidas y eso condiciona nuestra forma de ver y observar el mundo. Entonces, a veces cambiar es difícil. Pero con esto lo que quiero hacer es que veáis que la ciencia es una cosa que teóricamente cambia, no es infalible. ¿Vale? Y esto pasa en todos los ámbitos. Posteriormente salió otro modelo, que es el modelo de Bohr, porque observaron una serie de cosas
Y entonces él propuso que había un núcleo y alrededor circula, bueno, de alguna manera se movían los electrones como si fuesen órbitas. Posteriormente salió un modelo que es el modelo actual, que es el modelo de Schrödinger. Este modelo lo que plantea, que es el modelo actual, fijaros, han pasado 100 años y es el mismo modelo que actualmente utilizamos. Este modelo lo que plantea es que hay un núcleo donde hay protones y neutrones y alrededor se mueven los electrones de forma caótica en unas regiones del espacio que llamamos orbitales. Pasamos más adelante, no quiero aburriros. Fijaros, si nosotros nos fijamos, aquí tenemos agua. El agua es una molécula que está formada por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, y si miramos en su interior el átomo de oxígeno, fijaros que tiene un núcleo que está formado por 8 protones, tiene 8 neutrones y a su alrededor circulan los electrones. Si fijamos, después vamos al núcleo. El núcleo está formado, como os decía, por cargas positivas, que son protones, y estas n son neutrones que no tienen carga. Ahora, a día de hoy, sabemos que los neutrones y los protones están formados por unas partículas más pequeñas que se llaman quarks, concretamente por 3 quarks, y depende del tipo de quark, tienen carga o no tienen carga, y estos quarks están unidos por unas partículas que se denominan gluones. De partículas fundamentales hay todas estas. No vamos a entrar en detalle, pero para que veáis la complejidad. Esto me lleva a una cosa importante. La materia es complicada, muy complicada, pero el ser humano, Dios lo ha dotado con la capacidad de estudiar y profundizar en esa naturaleza complicada. Hago un salto y hablo de Dmitri Mendeleev. Seguramente que aquellos que habéis estudiado química y habéis estudiado la tabla periódica, este personaje os suena. Dmitri Mendeleev puso el orden en el caos. Fijaros, antes os hablaba que había unos elementos que se habían conocido en la antigüedad. Con el paso del tiempo el hombre fue descubriendo más elementos y a mediados del siglo XIX se conocían unos 63 elementos de aquellos que forman la tabla periódica. Estos elementos tenían características y comportamientos diferentes químicamente. Entonces, ya desde el principio, cuando fue aumentando el conocimiento de estos elementos, muchos comenzaron a plantearse de si había alguna manera de ordenarlos, de encontrar algún tipo de regularidad en su comportamiento. Y Mendeleev se planteó como reto personal encontrar algún tipo de regularidad. Entonces, tuvo una idea brillante. Él le gustaba jugar a las cartas. Entonces decidió hacer un juego de cartas con los elementos conocidos hasta el momento. Entonces él hizo las cartas, puso su nombre y las características químicas que tenían, la masa atómica, con qué compuestos formaba y cómo reaccionaba. Entonces se puso a darle vueltas. Fruto de ese darle vueltas a esas cartas, al final encontró que había unas ciertas irregularidades. Entonces a partir de ahí construyó una primera tabla periódica. Esta primera tabla periódica tenía una particularidad, con que conocía muchos elementos, pero había muchos elementos que no eran conocidos. Él observó que en ciertas zonas de la tabla periódica había como huecos. Entonces él hizo una hipótesis, dice, aquí donde hay un hueco tiene que haber un elemento que tenga estas determinadas características, y él las enunció. Tiene que tener esta masa atómica, tiene que reaccionar de tal manera. Entonces hizo varias predicciones para rellenar esos huecos. Al poco tiempo de hacer esta predicción, otros científicos descubrieron esos elementos que además encajaban perfectamente donde Mendeleev había predicho. Cuando un científico hace una predicción sobre una cosa y después eso se demuestra, automáticamente eso cobra un valor añadido infinito. Entonces de ahí salió la tabla periódica. La tabla periódica de Mendeleev, que es esta que tenemos aquí, y la nuestra, no son exactamente igual. Mendeleev hizo una tabla periódica considerando la masa atómica. Nosotros utilizamos otros criterios que ahora comentaremos. Pero esta tabla periódica resume todas las sustancias que existen. Fijaros, a día de hoy tenemos 118 elementos. De estos 118, en la naturaleza solamente existen 90. Todos estos de aquí abajo son artificiales. Los ha generado el hombre en los últimos 50 años.
a través de las reacciones nucleares que tienen lugar y a ciertos experimentos de aceleración de partículas, se generan estos elementos. Estos elementos son inestables, se descomponen y no duran ni una ínfima parte de segundo. En realidad, en la naturaleza existen 90 elementos. El más ligero de todos, o el más sencillo, de alguna manera, es el hidrógeno. Y el más pesado que existe en la naturaleza es el uranio. Estos 90 elementos forman todo aquello que existe, tanto la vida como aquello que no es vivo. Nosotros estamos formados por estos elementos, el suelo está formado por estos elementos y todo aquello que nos rodea, sea en la Tierra, fuera de la Tierra, está formado por estas 90 piezas. ¿No existen más piezas? Son estas 90 piezas. Lo curioso es cómo estas 90 piezas se combinan para formar seres vivos sumamente complicados, pero al mismo tiempo se combinan para dar cosas inanimadas. Y ahí está la maravillosidad de todo. Lo maravilloso en este sentido es que el hombre ha sido capaz de, investigando, gracias a los atributos que Dios nos ha dado, y encontrar estas regularidades y poder hacer que estas piezas se cuenten tal como están. ¿Qué criterios utilizamos para ordenar estos elementos? Primer criterio, el número atómico, el número de protones. Ahora sabemos que el número de protones que hay en el núcleo de un átomo es lo que hace que una cosa sea oxígeno, o sea hidrógeno, o sea hierro. Si yo cojo un átomo de hidrógeno, que es el más sencillo, que veíamos antes, que es este de aquí, este átomo tiene un hidrógeno, tiene un protón en su núcleo. Si en lugar de tener un protón tuviese dos, ya no hablaríamos de hidrógeno, sino hablaríamos de helio. Y es lo que cambia, y las propiedades del hidrógeno y del helio son completamente opuestas. El hidrógeno es un gas altamente reactivo. En cambio, el helio es un gas que se llama noble. Es tan estable que no reacciona con nada. El hidrógeno, de hecho, no lo encontramos solo en la naturaleza, sino cuando hablamos de hidrógeno atmosférico son dos átomos de hidrógeno que se han unido entre sí. Y es un gas que es además inflamable. Si le acercamos una llama, explotaría. En cambio, al helio no le pasa nada. Si nos fijamos en el carbono tiene 6 protones en su núcleo. Al lado tenemos el nitrógeno, que tiene 7, y al lado tenemos el oxígeno, que tiene 8. O sea, cada átomo se caracteriza por un número de protones, y esto es lo que determina que sea una sustancia o otra diferente. Y esto le confiere unas características determinadas. Este era el primer criterio. El segundo criterio que se utiliza para clasificar es lo que se llama la configuración electrónica, que es cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo del átomo. En principio, los átomos son neutros, si los pudiésemos encontrar aislados en la naturaleza, que generalmente no se encuentran aislados, y tienen el mismo número de protones que de electrones. Por lo tanto, los átomos son neutros, están compensados eléctricamente. Estos electrones se sitúan alrededor del núcleo siguiendo unos parámetros y tenemos lo que se llama configuración electrónica. Es como si fuesen unas cajitas, por si se me permite el ejemplo, en el cual vamos poniendo los electrones. En esta cajita caben 2 electrones, en esta cajita 2, en esta 6, y así sucesivamente. Y vamos poniendo los electrones de alguna manera. Tiro atrás, perdonad. Cuando yo miro la tabla periódica, la tabla periódica no es caprichosa. Aquí tengo un protón, 2 protones, 3, 4, 5, 6... Primer criterio, número de protones. Segundo criterio, configuración electrónica. Aquí todos tienen un electrón en la última capa. Este tiene 2 electrones. Este de aquí tiene 3 electrones. Este de aquí 4. Este 5, 6, 7 y 8. Y así sucesivamente. Todo esto tiene una lógica. Porque además sucede una cosa curiosa. Los elementos que están en una misma columna, que se llaman grupos, tienen características químicas iguales. Se comportan químicamente de la misma manera. Y forman compuestos similares. Vuelvo a la idea siguiente. El ser humano ha sido capaz de encontrar esta regularidad.
Y esta regularidad, estas cosas que observamos, no son casuales, porque nos permiten explicar por qué el agua es como es agua, el oxígeno porque es oxígeno, o porque se comporta una sustancia de una determinada manera. Esto es para que veáis las zonas o las regiones donde podríamos encontrar los electrones, ¿vale? Cuando tenemos un orbital S que se llama, pues el electrón forma como una esfera, pero cuando tenemos otro tipo de orbitales son como dos glóbulos, pero bueno, esto no tiene mayor importancia. Fijaros, si yo me encuentro con el oxígeno tiene 8 protones, por lo tanto está en un sitio determinado, y los electrones se distribuyen de una determinada, no se distribuyen de forma caprichosa, sino siguen una regularidad. Cuando yo cojo el hierro, por ejemplo, tiene 26 protones y también se distribuyen con una regularidad determinada. Y esta situación, estas dos cosas combinadas, determinan el lugar que ocupan en la tabla periódica. Mi pregunta es, ¿este diseño es azar o Dios está detrás de esa regularidad? Podemos pensar que la tabla periódica es una cosa que el hombre ha interpretado o descubierto, o por el contrario podemos pensar que detrás de esa regularidad existe un creador que se ha tomado la molestia de diseñar, ordenar y que todo siga un curso racional. Fijaros, aquí están las regiones que os comentaban. Hay una frase que me parece interesante de Paul Gilroy que dirá: el orden del mundo refleja el orden de la mente suprema que lo gobierna. Cuando nosotros observamos la tabla periódica, y estamos hablando de algo que no tiene vida, la tabla periódica, que el hombre haya podido descubrir esa regularidad, es porque realmente tiene que haber alguien que lo haya diseñado previamente. Pensar que eso que nosotros hemos sido capaces de descubrir con el tiempo no responde a un diseño y es azar y casualidad, a mí se me hace difícil de creer. Cuando haces ciencia o te dedicas a la ciencia, una de las cosas que te dicen es que las cosas no suceden porque sí. Te dicen que todo tiene una explicación, que todo se puede estudiar y analizar. Y los científicos, cuando se acercan, lo que intentan es analizar y ver esas regularidades, explicar los fenómenos. Pensar que esas cosas tan complicadas se pueden generar por azar, por casualidad, a mí se me hace difícil. Evidentemente no demuestran que Dios exista, pero mi pregunta es siempre la misma. ¿Es más fácil creer en Dios o no creer en Dios? Podemos optar por no creer en Dios porque lo sacamos de la ecuación, porque nos incomoda, porque no nos gusta, porque lo percibimos con unos atributos, o ser honestos y decir, oye, esta regularidad, esta maravilla que no deja ser la tabla periódica, indica que Dios tiene que estar detrás. Alguien ha pensado, ha diseñado, porque todo tiene una explicación y una regularidad. Como os decía, esta situación de la tabla periódica nos permite explicar, por ejemplo, el comportamiento del agua. El agua, nosotros, ya sabéis que el 90% de nosotros somos agua. Sin agua no vivimos. Ahora estamos en un problema de sequía y estamos angustiados en cierta medida porque dependemos del agua. El agua, como os decía antes, es una molécula que no tiene vida en sí misma, pero es esencial para la vida y está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Curiosamente, el oxígeno es un átomo que tiene mucha necesidad de conseguir electrones para conseguir estabilidad. Y esto se puede explicar a través de la tabla periódica. No voy a entrar en detalles, pero la tabla periódica nos explica por qué esto es así. En cambio, el hidrógeno es muy generoso con sus electrones. Los cede fácilmente. ¿Por qué? Porque le da lo mismo, tener o no tener. Entonces, en la molécula de agua sucede una cosa curiosa. Comparten los electrones, pero el oxígeno, con que es un avaricioso, si se me permite decir, los tiene más rato. Por lo tanto, esto genera que la molécula del agua sea una molécula polar. La carga eléctrica no esté distribuida homogéneamente. Hay un sitio donde hay carga negativa, porque hay más electrones, y en el otro hay carga positiva. Esto, que parece una tontería, explica por qué el agua disuelve las sustancias, explica por qué el agua conduce la electricidad y explica muchos fenómenos naturales. También explica por qué, por ejemplo, el agua, otra cosa curiosa del agua es que tiene una gran capacidad de retener la calor, una gran capacidad calorífica. Y otra cosa curiosa de la estructura del agua, que se puede explicar, es lo que se llama la dilatación anómala del agua.
Normalmente las sustancias cuando se calientan aumentan de volumen. En cambio en el agua sucede lo contrario. Cuando disminuye la temperatura aumenta el volumen. Esto se llama la dilatación anómala del agua. Y esto se puede explicar porque el agua cuando se congela adopta esta estructura que veis aquí. Se forman unos enlaces entre las diferentes moléculas de agua. Esto explica, por ejemplo, por qué un iceberg flota en el agua. ¿Por qué? Porque su densidad es inferior al agua líquida, entonces eso hace que flote. Esto explica que cuando ponemos una botella de agua en el congelador y nos olvidamos de ella y se congela la botella, cuando abrimos el congelador la botella ha explotado. ¿Por qué? Porque el volumen ha aumentado. Estas propiedades del agua se explican perfectamente a través de la tabla periódica y estas moléculas se forman como se forman precisamente por esto. En la misma línea me detengo en el oxígeno. Nosotros somos seres dependientes de oxígeno. Si no tenemos oxígeno, morimos. El oxígeno es una molécula relativamente sencilla. Está formada por dos átomos de oxígeno que se unen entre sí. Estos dos átomos comparten 4 electrones, por eso sale un enlace doble. Y esto hace que el oxígeno sea una molécula sumamente estable. Y esta estructura nosotros la podemos explicar sin ningún tipo de problema a través de la tabla periódica. Vuelvo a la idea, hay un diseño, no hay una casualidad. Otra cosa que, volviendo a la pregunta inicial, ¿de qué estamos hechos? Nosotros estamos formados por elementos. Y aquí tenemos nuestro cuerpo humano y tenemos el 65% es oxígeno, el 18% son átomos de carbono, el 10% son átomos de hidrógeno, después tenemos un 3% de nitrógeno, un 1,5% de calcio, un 1% de fósforo. Aquí, cogiendo una persona con un peso determinado, estos serían los kilos que tenemos de cada uno de estos átomos. De oxígeno tendríamos 25 kilos en nuestro organismo, ¿vale? Porque básicamente somos agua y veremos que hay otras moléculas que tienen átomos de oxígeno. Y estos serían los elementos o los bioelementos primarios. Cuando hablamos de bioelementos son los elementos que constituyen los seres vivos. Después tenemos unos bioelementos secundarios que son el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y por último tenemos los oligoelementos, que son elementos que tenemos en muy pequeña cantidad pero son esenciales para realizar ciertas funciones vitales. Y estos son el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, el boro, el silicio, el vanadio, el cromo, el cobalto, el selenio, el molibdeno y el estaño. Fijaros que son metales que tienen propiedades muy útiles en ciertos campos, pero que también son esenciales para los seres vivos. ¿Esto qué quiero decir? Vuelvo a insistir en la idea. Aquello que forma nuestro organismo es lo mismo que forma la materia inerte. Y para finalizar esta primera presentación, quiero hacerlo con un texto bíblico. Se encuentra, ya lo hemos leído esta mañana, pero me parece muy interesante. Entonces Yahvé, Elohim, modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Dios, cuando crea, modela, pero el material que utiliza es tierra. Fijaros que dice tierra roja. Y modela y hace un ser vivo. Pero ese ser vivo llega a ser vivo porque insufla aire o vida, por decirlo de alguna manera, en ese ser vivo y hace posible la vida. Cuando nosotros observamos la tabla periódica, los elementos, yo no puedo dejar de pensar que hay un diseño detrás de ello. El agua es agua porque es agua, el oxígeno es oxígeno porque es oxígeno, pero hay unos elementos, una tabla periódica que tiene un diseño regular, unas pautas de comportamiento, y cuando yo observo eso me hace pensar que hay un diseñador detrás, que eso producido por el azar, por la casualidad, difícilmente se va a llegar a producir. ¿De acuerdo? Muy bien, esta era mi primera presentación y que me quería acercar un poco a los elementos como constituyentes, como piezas de la vida. Sin más preámbulo, pasamos al siguiente, así, si voy un poco rápido, después os dejo tiempo a vosotros para preguntéis sobre cosas que he explicado y otras cosas que a lo mejor penséis, responderé si tengo respuesta, si no, no la daré. ¿Vale?
La siguiente cosa que os quiero hablar, y me parece mucho más apasionado que lo primero, me gusta lo primero, pero esto me apasiona mucho más, que son las biomoléculas. Lo he titulado Biomoléculas, ejemplos de complejidad extrema. Cuando hablamos de biomoléculas, estamos hablando de las moléculas que forman los seres vivos. ¿Vale? Existen muchas moléculas, pero muchas de ellas no están en los seres vivos, pero estas constituyen los seres vivos. Ya veremos que estas son sumamente complicadas y estas son necesarias para dar lugar a un ser vivo. Quiero hacerlo nuevamente con un texto bíblico, en este caso se encuentra en Romanos, concretamente Romanos 1:19. Pablo dirá, porque lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista, Dios mismo se lo ha puesto delante. O sea, Dios no se oculta, es un Dios que se manifiesta y se revela. Y Dios nos ha puesto muchas cosas delante para que las estudiemos y reflexionemos sobre ellas. La ciencia, de alguna manera, es eso, observar aquello que Dios ha puesto delante nuestro, analizarlo e intentar comprenderlo. E intentar ver si detrás de aquello que vemos y observamos podemos encontrar la mano de Dios. Voy a comenzar con una cita de Michael Denton, es un científico, agnóstico, por lo tanto nada sospechoso de ser creyente. Un agnóstico, por definición, no se plantea si Dios existe o no existe. Considera que es una cuestión demasiado complicada para entrar a analizar y la deja de banda. Él, como científico, dirá lo siguiente: la biología molecular nos ha demostrado que el diseño básico del sistema celular es esencialmente el mismo en todos los sistemas vivos de la Tierra, desde las bacterias a los mamíferos. En todos los organismos, los papeles del ADN, del ARN mensajero y de las proteínas son idénticos. Por tanto, no se puede considerar que ningún sistema vivo sea primitivo o ancestral respecto a cualquier otro, ni existe la más mínima huella empírica de una secuencia evolutiva entre todas las células increíblemente diversas que hay sobre la Tierra. Esta cita es de un científico que intenta ser honesto. Él observa los seres vivos y observa que en todos los seres vivos encontramos las mismas moléculas. Encontramos ADN, encontramos ARN, encontramos proteínas y esto pone de manifiesto que todas las piezas son las mismas para todos los seres vivos. La segunda cosa que observa es que no se observa ningún criterio evolutivo de cómo las moléculas hayan aumentado en complejidad. Y otra cosa importante, él observa que esto implica que tiene que haber un diseño. Es todo tan complicado que difícilmente esto se ha podido generar por azar. Cuando nos acercamos a las biomoléculas o a la materia a nivel celular, en un ser vivo, lo primero que encontramos son algunas moléculas inertes de alguna manera, que no solamente encontramos en los seres vivos, sino que también encontramos fuera de los seres vivos. Encontramos dióxido de carbono, agua y amoníaco. Este sería el primer nivel de organización. Cuando nos vamos a unas moléculas un poco más complicadas, encontramos aminoácidos, monosacáridos, nucleótidos y después ácidos grasos y glicerol. Los aminoácidos se combinan y dan proteínas. Los monosacáridos se combinan entre sí y dan polisacáridos. Los nucleótidos se combinan entre sí y dan ácidos nucleicos. Y los ácidos grasos y el glicerol dan lípidos. Las proteínas son evidentes en sí mismo. Los polisacáridos son los azúcares, los hidratos de carbono. Los ácidos nucleicos sería el ADN y los lípidos serían las grasas. Estos elementos, proteínas, polisacáridos, se pueden combinar entre sí para dar estructuras mucho más complejas, que son enzimas, ribosomas y otras cosas, etc. Y todos estos elementos pueden dar lugar a unas estructuras más complejas, que son las membranas celulares, los núcleos y una serie de cosas que llamamos orgánulos celulares, que son las mitocondrias y otras cosas. Todos estos elementos son necesarios que se combinen, se encuentren en el espacio y en el tiempo para dar una célula, que es la unidad fundamental de la vida. Primera cosa, todas estas cosas se tienen que combinar, se tienen que encontrar para dar una célula. O sea, no es fácil. O sea, hace falta muchas casualidades para que esto se pueda dar así por las buenas. Me quiero detener en algunas de estas biomoléculas. Muchas de ellas son conocidas y me quiero detener en ellas
porque son biomoléculas que conocemos, que sabemos todos más o menos qué función realizan, y quiero que las veáis para que os deis cuenta su complejidad y lo diversas que son entre ellas. Y según cómo son, hacen funciones diferentes. La primera molécula que quiero traer aquí es la glucosa. La glucosa es una molécula que está formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. O sea, necesito encontrarme 6 átomos de una cosa, 12 de otra y 6 de otra. Estos átomos se tienen que unir. Aquí tenemos una estructura en forma lineal, pero en realidad en 3 dimensiones la glucosa se enlaza y se forma de esta manera. Es como un hexágono perfecto y es así. Si estos átomos estuviesen unidos de forma diferente, ya no tendríamos glucosa, tendríamos otra cosa diferente. Si yo cambio cualquier elemento de aquí y esto que veis aquí, el hidrógeno arriba y el OH aquí abajo, lo cambiase, la estructura tridimensional que dice en el espacio cambiaría y sus propiedades no serían las de la glucosa, sería otra cosa. Y esto es muy importante porque la glucosa es la moneda energética de nuestro cerebro. Por ejemplo, nuestro cerebro funciona únicamente con glucosa, nuestras células funcionan con glucosa. De hecho, la glucosa no la utilizamos así directamente, ya veremos que la debemos de transformar en otras cosas, pero es lo que nos permite funcionar. Esta estructura, que es aparentemente sencilla, no deja de ser muy compleja. Es muy complicado que estos átomos se encuentren en el espacio y en el tiempo para formar esto. Esto en cuanto a la glucosa. Otra molécula o biomolécula que conocemos es el colesterol. El colesterol es sumamente famoso porque todos sabemos que el colesterol en abundancia no es beneficioso, forma aterosclerosis y esto puede dar un infarto de miocardio. Curiosamente, nuestro organismo tiene la capacidad de fabricar colesterol, pero también lo ingerimos por los alimentos. Y cuando ingerimos demasiada cantidad podemos tener un problema de salud. El colesterol, aparentemente, o de entrada, ya es una molécula mucho más complicada que la glucosa. Fijaros, está formado por 27 átomos de carbono, 46 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y su estructura, como esos átomos están unidos entre sí, me parece una estructura maravillosa. Fijaros, preciosa. Estos átomos están unidos de esta manera. Si estuviesen unidos de otra manera ya no tendríamos colesterol, tendríamos otra cosa. Y el colesterol es esencial para la vida. Lo encontramos en las membranas de las células. Es fundamental. Si no tuviésemos colesterol tendríamos un problema. Ahora, curiosamente, si tenemos demasiado colesterol tenemos un problema de salud. ¿Vale? O sea, pero veis qué complejidad. Lo siguiente que os quiero hablar es de las proteínas y concretamente de la síntesis de proteínas. Las proteínas hacen todo tipo de funciones en nuestro organismo. Forman parte de las membranas, son las responsables del transporte del oxígeno por la sangre, son las responsables de transformar las sustancias que ingerimos en una cosa que llamamos enzimas, etcétera, etcétera. Hacen de todo, son esenciales, vitales para la vida. Bueno, las otras también. Las proteínas se forman a partir de la combinación de aminoácidos, concretamente de 20 aminoácidos. Parte de estos aminoácidos nuestro organismo es capaz de fabricarlos. Otros los tenemos que ingerir por la alimentación. De ahí que se llamen aminoácidos esenciales. Si tenemos un déficit de algún de estos aminoácidos, tenemos un problema en cuanto a la fabricación de proteínas. Los aminoácidos tienen esta estructura. Tienen un carbono que está unido a 4 cosas diferentes, a 4 piezas. Con que está unido a 4 piezas diferentes se llama un carbono asimétrico o quiral. Entonces está concretamente unido a un grupo amino, que es un átomo de nitrógeno y 2 hidrógenos. Está unido a un grupo ácido, que es un carbono con 2 oxígenos y un hidrógeno. De aquí el nombre de aminoácido. Y después tiene un hidrógeno aquí y después tiene una R, donde pones R, aquí es donde se unen, hay 20 posibilidades diferentes. De aquí las 20 aminoácidos. ¿Vale? Curiosamente, aparte de estos 20 aminoácidos, de estos aminoácidos de cada uno tenemos 2 copias que tienen propiedades diferentes, que se llaman formas L y D. De hecho, químicamente son iguales, pero su estructura en el espacio, tal como están distribuidos, no es la misma. Y de ahí que hablemos de L y D,
¿Qué quiere decir L y D? Hay una luz que se llama la luz polarizada, que cuando la hacemos a atravesar por una disolución de uno de estos aminoácidos, si es la forma L, desvía la luz hacia la izquierda. Si la hacemos atravesar por la forma D, desvía la luz hacia la derecha. Entonces, fijaros, químicamente tienen la misma composición, pero no se comportan químicamente igual. Y de hecho, ¿veis aquí? Aquí lo representamos de esta manera gráficamente para que lo veáis. Y en los humanos, concretamente, la forma que encontramos son L-aminoácidos. O sea, tenemos 20 piezas, de cada pieza hay como 2 copias, pero en los seres humanos solamente encontramos la copia L. Aquí es lo que decía, aquí tenemos 20 grupos diferentes y estos 20 grupos R hacen que algunos aminoácidos no sean apolares, otros que tengan carga, otros que sean polares y otros que tengan carga negativa. Y esto hace que estos propios aminoácidos tengan propiedades diferentes. Por lo tanto, cuando los aminoácidos se unen entre sí, no da lo mismo que se unan de una determinada manera u otra. Pasamos y continuamos con las proteínas, aunque parezca que no. Os voy a hablar de la insulina. La insulina es una hormona proteica que se fabrica en el páncreas y esta hormona es fundamental para regular el nivel de glucosa en sangre. Hay personas que padecen una enfermedad que es diabetes, existen 2 tipos de diabetes, una que es porque el páncreas no le funciona, entonces no fabrica insulina, y otra es cuando se hacen mayores, las personas a veces tienen problemas también con la insulina porque esta no es eficaz, entonces tienen el mismo problema. El nivel de glucosa en sangre se puede disparar y esto tiene unas consecuencias para la salud que puede provocarte hasta la muerte. La insulina, que es una de las muchas proteínas que hay en nuestro organismo, fijaros, está formada por 267 átomos de carbono, 404 átomos de hidrógeno, 72 átomos de nitrógeno, 78 de oxígeno y 6 de azufre. Y estamos hablando de una proteína relativamente pequeña y una de las miles de proteínas que forman nuestro organismo. De hecho, la insulina tiene esta estructura, tiene 2 cadenas, la cadena A que se llama y la cadena B. Estas cadenas están unidas por puentes de azufre. De hecho, son 56 aminoácidos y la cadena A tiene 21 y la cadena B tiene 30 aminoácidos. Estos aminoácidos que veis aquí con su nombre simplificado tienen que estar unidos de esta manera, en esa secuencia. Si yo cambio la secuencia, cambio cualquier cosa, ya no tendré insulina, tendré otra cosa y ya no será funcional. Por lo tanto, no da lo mismo que estén unidos de una manera u otra. Si yo supongo, hipotéticamente, que tengo las condiciones ambientales óptimas, tengo todos los aminoácidos necesarios, y estos se pueden combinar aleatoriamente para formar esta proteína, y supongo que solamente tengo aminoácidos L, que no tengo el D, y considero que todas las condiciones son óptimas, tengo los 20 aminoácidos allá en una sopa, por decirlo de alguna manera, y estos se pueden combinar, la probabilidad de que se forme esta proteína sería un 2 seguido de 66 ceros. O sea, que esta proteína se pueda formar al azar buscando las condiciones óptimas. Teniendo todo óptimo, sería un 2 seguido de 66 ceros. No sé lo que es. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque si yo me pongo a escribir un 2 y 66 ceros, la probabilidad es ínfima. Y estamos hablando de una proteína. Y estamos obviando varias cosas. Primera, que existen 2 formas de aminoácidos en la naturaleza, la D y la L. Con lo cual la probabilidad disminuiría. Obviamos que hay una cosa que se llama el enlace peptídico y existen 2 opciones, por lo tanto esta probabilidad disminuiría a la mitad. Perdón, voy hacia atrás. O sea, realmente la formación de una proteína, como la insulina, es sumamente complicada y difícil que se produzca de forma azarosa. O sea, suponiendo que tengamos todas las condiciones óptimas, que tengamos los aminoácidos solamente los que me interesan, que se den las condiciones óptimas, obviando todos los demás, la probabilidad es 2
entre 10 y 66 ceros detrás. Y estamos hablando de una proteína. Sigamos complicando la cosa. ¿Cómo se fabrica una proteína en nuestro organismo? Es un proceso sumamente complicado. Es un proceso que comienza dentro del núcleo de la célula en un humano. Aquí tenemos ADN, después hablaremos un poquito del ADN, y lo primero que tiene que haber es un proceso que se llama transcripción. ¿Vale? Este ADN se ha de leer de alguna manera y se convierte este ADN, y se forma una molécula que se llama de pre-RNA mensajero. O sea, primero hay que haber un proceso de transcripción que tiene lugar dentro del núcleo de la célula. Se lee el ADN y se forma como una nueva molécula que se llama RNA premensajero. Esta molécula se tiene que procesar para transformarse en RNA mensajero. Una vez tenemos el ARN mensajero en el núcleo, tiene que viajar fuera del núcleo hasta el citoplasma y tiene que ir hasta unas estructuras que se encuentran fuera que se llaman ribosomas, que son unas estructuras bastante complicadas. ¿Vale? Aquí tiene un proceso que se llama traducción. O sea, hay un código y ese código tiene que ser leído, traducido y a partir de aquí se forma una proteína. Concretamente, este código es el código genético. Entonces, ya veremos, ahora veremos el ADN, veremos que el ADN tiene unas letras determinadas. Entonces, se pueden combinar y cada 3 letras implica un aminoácido. Fijaros lo complicado que es. No quiero que entendáis tanto los detalles, ¿vale? Sino que entendáis la complejidad inherente a la fabricación de cualquier proteína dentro de un ser vivo. Fijaros que en un ser vivo constantemente, ahora yo estoy haciendo una charla, estoy hablando con vosotros, mi organismo está funcionando, está fabricando proteínas constantemente. Y no solamente un tipo de proteínas, miles de proteínas. Mi ADN está trabajando constantemente. Todos esos elementos tienen que funcionar coordinadamente para que yo pueda vivir. Pensar que eso sea por casualidad, por azar, a mí se me hace muy difícil, sinceramente. Y ya veréis que no solamente se me hace difícil a mí, se hace difícil de creer a ciertas personas que no son sospechosos de ser creyentes. Vamos a hablar un poco del ADN. El ADN ya sabéis que es la molécula de la vida. El ADN determina cómo somos, determina si mis ojos son azules o son verdes, determina mi color de cabello, determina si me voy a quedar calvo, como es mi caso, ¿vale? Determina si voy a ser muy alto o muy bajo, si voy a tener predisposición a ciertas enfermedades o no, hasta determinar ciertas enfermedades. O sea, el ADN explica cómo somos. El ADN es una estructura que está formada por nucleótidos y concretamente hay 4 nucleótidos. La timina, la adenina, la citosina y la guanina. El ADN es una estructura de doble hélice, es como 2 cadenas unidas entre sí, y fijaros, la unión siempre es una T con una A, o una A con una T, y una C con una G. La T no se puede unir nunca a una G ni a una C, ¿vale? Y al revés. Esta estructura es sumamente complicada. Esta sería la estructura básica. En una célula no encontramos la estructura así, sino que el ADN lo encontramos compactado. Aquí tenéis unas bolas que veis de color morado, que son unas proteínas que se llaman histonas. Estas proteínas ayudan a que el ADN se pueda enrollar de tal manera que al final el ADN queda compactado en unas estructuras muy pequeñas y al final forma cromosomas. Todos los seres vivos tienen cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas en realidad, 23 pares de cromosomas. 23 que vienen de mi madre, 23 que vienen de mi padre. ¿Vale? Todas las otras células del organismo, excepto los espermatozoides y los óvulos, tienen 46 cromosomas. Cuando una persona tiene más o menos cromosomas de los que pertoca, se produce una enfermedad. La más conocida entre nosotros es el síndrome de Down. El síndrome de Down es la trisonomía del cromosoma 21. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de tener 2 cromosomas, tengo 3. Y eso provoca lo que provoca. Hay ciertas enfermedades que ya son mortales directamente. O sea, ya no, el ser vivo no llega a la existencia de alguna manera. Es una estructura sumamente complicada, maravillosa al mismo tiempo. Esto llevó a un a un filósofo ateo, un referente, que se llama Anthony Flew. De hecho, uno de sus libros está traducido al castellano
Si os interesa, os lo recomiendo, no es un libro complicado de leer, se llama Dios existe. Y él, después de ser ateo durante toda la vida, ser un referente del ateísmo, al final de su vida, reflexionando sobre los nuevos descubrimientos en el campo de la biología molecular, llegó a la siguiente conclusión. Le preguntaron, ¿cree en Dios? Y dice, sí, ahora pienso que es así. Casi enteramente a causa de las investigaciones sobre el ADN. Lo que creo que ha conseguido hacer el ADN es mostrar, por medio de la casi increíble complejidad de las estructuras que son necesarias para producir vida, que alguna inteligencia ha debido participar en el ensamblamiento de esos elementos extraordinariamente diversos. Lo que asombra es la enorme complejidad del número de elementos y la enorme sutileza de las formas en que cooperan. Las probabilidades de que todos esos elementos hayan podido encontrarse por casualidad en el momento adecuado es simplemente minúscula. La enorme complejidad de los caminos por los que fueron conseguidos es lo que me parece producto de la inteligencia. Este señor, y esto no lo dice nada más él, sino otros científicos, cuando observan la complejidad de la vida, del ADN, de esas biomoléculas que hacen posible la vida, dicen, oye, ¿cómo es posible que todas esas biomoléculas se formen, se junten para dar un ser vivo? Esto es imposible. Si nosotros como seres humanos somos capaces de crear cosas complicadas como puede ser un automóvil, sabemos que esas piezas no se han ensamblado por casualidad, sabemos que las hemos fabricado, las hemos ensamblado. ¿Cómo pensar que la vida, que es sumamente compleja, mucho más compleja que cualquier cosa que nosotros podamos crear o diseñar, podemos llegar a pensar que se ha producido por casualidad? En ese sentido me gustaría abundar en algunas cosas, en la composición química de una célula procariota. De hecho, en los seres vivos hay dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Las procariotas se supone que son células más sencillas. Cuando hablamos de sencillas, siempre entre comillas. Y las células eucariotas, que son las que forman un ser humano, son más complejas. La diferencia entre una y otra, básicamente, es que las células procariotas, el material genético, el ADN, no está separado del resto de la célula. En cambio, en una célula eucariota, como las nuestras, hay un núcleo y en el núcleo se encuentra el material genético, el ADN. Básicamente esa es la diferencia a grandes trazos. Entonces vamos a intentar analizar una célula procariota. ¿Por qué una célula procariota? Porque se supone que es lo más sencillo. A ver si es fácil generar una célula procariota o qué condiciones se tendrían que dar para tener una célula procariota. Una célula procariota básicamente tiene un 70% de agua y un 30% de diversos componentes químicos. Tiene un 15% de proteínas, bueno, etcétera. Aquí lo veis. No voy a entrar en detalles. Una célula procariota, este es un ejemplo de célula procariota. La célula procariota, fijaros, aquí tenemos el material genético que está mezclado con todo. Aquí tenemos la membrana y normalmente tienen un flagelo, que es como una cola, que es lo que le permite tener movilidad. Esto sería un ejemplo de célula procariota. Fijaros, una célula procariota, como el Escherichia coli, el Escherichia coli es una bacteria que se encuentra en nuestro intestino, vive en simbiosis con nosotros, normalmente no nos hace ningún mal, depende qué tipo de Escherichia coli podría llegarnos a generar algún problema, pero es una bacteria que conocemos muy bien genéticamente, conocemos muy bien su composición y además la conocemos también que la utilicemos y la manipulamos genéticamente para hacer otras cosas, ¿vale? Concretamente el Escherichia coli tiene, como decíamos, tiene agua y en una única célula hay 24.300 millones de moléculas de agua. Tiene un 15% de proteínas, que implica 2.400 millones de moléculas, y no os perdáis, aproximadamente 4.000 proteínas diferentes. O sea, una célula procariota, que es lo más sencillo, como mínimo 4.000 proteínas diferentes. Pensar en la insulina, lo complicado que es pensar 4.000 proteínas diferentes. Y además las proteínas no tienen que estar así, sino se tienen que configurar de tal manera para que dé vida a la célula. Ácidos nucleicos, 660 diferentes moléculas, polisacáridos, 3 diferentes, lípidos, entre 50 y 100 lípidos diferentes, intermediarios metabólicos 800, minerales entre 10 y 30 diferentes. Fijaros, todo eso se tiene que combinar
en el espacio, en el tiempo, de la manera adecuada para hacer posible que una sola célula procariota llegue a la existencia. Yo, sinceramente, me resulta muy difícil de pensar que eso se pueda dar. Hemos hablado de una célula procariota. Esto es un ejemplo de célula eucariota, que son más complicadas. Porque además nosotros estamos formados por células eucariotas, pero las células eucariotas se especializan. No es lo mismo una célula que se encuentra en el cerebro que la que se encuentra en el hígado o se encuentra en el páncreas. Además, nosotros somos seres pluricelulares. O sea, no es suficiente que tengamos una célula, sino que además esas células se tienen que agrupar entre ellas, coordinar y funcionar para dar lugar a un ser tan complicado como cualquiera de nosotros. Con lo cual, si formar una célula procariota, que es una única célula, que es una bacteria, es sumamente complicado, imaginaros lo que supone de complicado llegar a generar un ser vivo como nosotros o como cualquier otro. Además, en nuestro organismo, aparte de que esas células se agrupen, tienen que permitir que ciertos mecanismos funcionen. Y os voy a poner un ejemplo de mecanismo, que es la cascada de la coagulación. Cualquiera de nosotros tiene un sistema que lo protege de cuando se hace un corte. Cuando nosotros hacemos un corte, ya sea exterior o interior, se pone en marcha la cascada de coagulación. La cascada de coagulación es un conjunto de proteínas que actúan de forma secuencial y consecutiva, de ahí el nombre de cascada, estas proteínas se llaman factores de coagulación, que permiten que cuando nos hacemos una incisión, esta se tapone y no muramos desangrados. Sabéis que hay una enfermedad que es la hemofilia, que es porque hay algunas personas cuando nacen les falta algún factor de coagulación y entonces a estas personas se les tiene que inyectar este factor para evitar hemorragias y cosas de este tipo. Fijaros, para que yo pueda vivir, esto tiene que funcionar perfectamente. Todas esas proteínas se tienen que ensamblar y funcionar de forma coordinada y sucesiva. No pueden funcionar de cualquier manera. ¿Vale? Y otra cosa que os quiero comentar, fijaros en este gráfico. Es un gráfico que así a simple vista nos puede marear. Es un gráfico que intenta sintetizar una cosa que sucede en nuestro organismo constantemente, que es el metabolismo. ¿El metabolismo qué es? Es el conjunto de procesos que tienen lugar dentro de nuestro organismo que nos permiten, a través de aquello que ingerimos, los alimentos, obtener energía y al mismo tiempo fabricar proteínas, lípidos, lúcidos para que nosotros podamos funcionar. Es un mecanismo. Este gráfico lo que ha intentado es simplificar todo eso como si fuese un mapa del metro. ¿Vale? Entonces aquí vemos como estaciones de transbordo, de intercambio. Fijaros, esto es sumamente complicado. De hecho, en la universidad se dedica a lo mejor todo un curso académico para estudiar una parte de este proceso. Aquí hay un proceso que es el ciclo del ácido cítrico, que es el ciclo de Krebs. Aquí arriba hay la glicolisis. Todos estos procesos son sumamente complicados. Voy a intentar sintetizar uno de ellos, pero muy brevemente. Por ejemplo, os decía al principio que nosotros utilizamos glucosa para vivir, para obtener energía y para funcionar. Cuando hacemos un esfuerzo intenso, lo primero que intentamos es conseguir glucosa, ¿verdad? Nuestro organismo, con que es muy sabio, ya tiene una cierta reserva de glucosa en forma de una molécula que se llama glicógeno, ¿vale? Que se encuentra almacenada en el hígado, concretamente. Y en los músculos también tenemos un poco de él. En principio, nuestro organismo, cuando hacemos intensidad física, ¿qué comienza a consumir? La glucosa que hay en la sangre. Y en un primer momento, cuando esta disminuye, entonces se empieza a metabolizar y a utilizar aquellas reservas que tenemos. Pero la glucosa de nuestras células no las pueden utilizar directamente. Esa glucosa se tiene que transformar en una cosa que se llama glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato necesita de una enzima que haga posible que esa transformación tenga lugar. No sucede inmediatamente. Pero no os perdáis, esa glucosa 6-fosfato después se tiene que transformar en una cosa que se llama fructosa 6-fosfato y necesita de otra enzima que facilite ese proceso. No tiene inmediatamente lugar. Y hay toda una serie de cadena de procesos hasta dar una molécula que se llama ácido pirúvico.
Todo ese proceso de transformación de la glucosa no tiene lugar de forma inmediata. Necesita todos unos mecanismos para que tengan lugar. Fijaros, ese solamente es la primera etapa para que yo la glucosa la pueda aprovechar para obtener energía. De hecho, hay 3 fases más, que son una de ellas, todas ellas sumamente complicadas. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos hablando solamente de transformar la glucosa para obtener energía, si pensamos que al mismo tiempo que tiene lugar eso, tiene que haber miles de reacciones químicas con otras finalidades, con fabricar sustancias, metabolitos, y pensar que todos esos elementos se pueden combinar, se pueden encontrar y producirse por casualidad, sinceramente, a mí me resulta muy difícil. Creo que todo eso que observamos, y como decíamos en el texto de Pablo, Dios nos ha puesto delante para que lo estudiemos, lo analicemos, ponen de manifiesto que hay un Dios creador, que hay un diseño y hay un Dios creador. Dios no lo podemos demostrar empíricamente. Yo no puedo demostrar la existencia de Dios empíricamente, científicamente, pero sí que puedo descubrir en la naturaleza la mano de Dios, en esa complejidad que yo puedo estudiar y llegar a comprender, algunos con muchos años, más profundamente y otros quizá menos, pero todos podemos llegar a observar y comprender en cierta medida esa complejidad. Quiero ir acabando ya con una cita para comenzar de Darwin. Él, en el libro El origen de las especies, dijo lo siguiente: si se pudiera demostrar la existencia de cualquier órgano complejo que no se pudo haber formado mediante numerosas y leves modificaciones sucesivas, mi teoría se desmoronaría por completo. Darwin lo que vino a decir, oye, si pues se puede demostrar que algo de lo que yo he dicho no se puede demostrar con pequeños cambios en un proceso de miles de años, millones de años, realmente mi teoría se desmoronaría. Es evidente que la complejidad de los seres vivos es enorme. Pensar que esas biomoléculas de la vida se pueden fabricar azarosamente, se pueden encontrar para combinarse de tal manera que dar un ser vivo, a mí me resulta, como vuelvo a insistir, difícil. Quiero finalizar con una cita de Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura del ADN. Él dijo lo siguiente: el origen de la vida parece casi un milagro, teniendo en cuenta el número de condiciones que debieron satisfacerse para que echara a andar. Él no lo dice desde una perspectiva de creyente. Yo diría que el origen de la vida no parece un milagro, es un milagro. Y esa complejidad solamente es posible de explicar a través de un Dios, de un diseñador y de un Dios creador. La naturaleza, en todos sus ámbitos, los que ponen de manifiesto es que Dios está allá. Cuando hablamos de los elementos y la tabla periódica, como os decía, esa estructura, pensar que el hombre la ha descubierto y que es casualidad, a mí me resulta difícil. Pero cuando hablo de las biomoléculas y hablo de los seres vivos, de las células, pensar que todos esos elementos, esas biomoléculas se combinen, se encuentren para dar una célula que sea funcional y sea posible la vida, a mí me parece, sinceramente, muy complicado. Creo que eso demuestra que Dios existe, que Dios está allá. No lo puedo demostrar científicamente, no, pero puedo tener una percepción de ese Dios que ha creado todo aquello que existe. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención. Algo que le haya quedado en el aire, ahora es la oportunidad. Preguntas, comentarios, chascarrillos, críticas, dudas. Bueno. Fuerte, que te oigan todos. Esta mañana, cuando hablábamos de que no podíamos demostrar o comprender la mente de Dios porque somos finitos, esta maravilla de lo que es la composición de la vida es más que demostrable de que somos producto de un diseño inteligente. Cuando la gente habla de evolución, o sea, tú te dices, no, bueno, es que todos son porque ocurren millones de años. Para que pueda haber un cambio o algo, como dijo Darwin, pues esa teoría está caída. Sin embargo, la gente está ciega
y te dicen, no, yo creo en la evolución porque yo veo los estratos del cañón del Colorado y es mentira, pues porque todo está organizado. Entonces yo creo que es más que demostrable que no podemos entender eso, o sea, es una cosa tan complicada, yo que la he estudiado y la he vivido, es una cosa que no se puede entender, imagínate entender la mente de Dios y realmente, como dice el apóstol, las cosas de Dios están allí y la gente que no cree, pues simplemente se pierde lo mejor de la vida. ¿No es así? Muy bien. Muy bien. Puntiago. Quiero decir algo. Creo que es importante que no perdamos de perspectiva que al final nosotros somos frutos de la educación que recibimos. Nosotros pensamos o creemos muchas veces condicionados por la educación que hemos recibido. Es curioso, y no quiero hacer ningún tipo de apología política de ningún tipo, cuando nosotros vamos a un centro escolar, se nos forma de una determinada manera o se nos desforma. Se nos inculcan unas ideas determinadas. Los científicos, como os decía antes, también estamos condicionados por la educación que nos han dado. Eso nos condiciona. Cuando uno va al colegio, le explican la evolución. La evolución es omnipresente en todos los lados. Difícilmente nadie cuestiona algo que no te hacen cuestionar. Además, muchas veces se plantean las cosas como si fuesen hechos demostrables e indiscutibles. Cuando yo os hablaba de los modelos atómicos, os hablaba de otras cosas farragosas, pesadas, era para que os deis cuenta que la ciencia no es inmutable, que cambia. Pero también os decía una cosa, ¿cuánto cuesta cambiar cómo vemos el mundo? O sea, a veces los científicos nos cuesta cambiar nuestra forma de ver el mundo. ¿Por qué? Porque nos han educado en un paradigma, en una forma de ver las cosas. Muchas veces la gente no se cuestiona las cosas porque los han educado de tal manera que nos cuesta cuestionar aquello que nos han educado. Por eso es importante que también fomentemos el espíritu crítico en ese sentido. Entonces, los científicos, reconocer que a lo mejor has estado equivocado durante toda tu vida en ciertos postulados, es muy difícil. A veces el ser humano nos cuesta, el orgullo nos cuesta llegar a esa conclusión. Es verdad, cuando Anthony Flew reconoce esto, recibió un montón de críticas. Cuando cambió de bando, por decirlo de alguna manera, las críticas le llovieron por todos los lados. Él tuvo que hacer un gran esfuerzo de honestidad consigo mismo para cambiar todo aquello que había creído durante toda la vida. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que hay evidencias de que Dios existe, de que la complejidad nos pone de manifiesto que Dios está allá, que ha diseñado, pero a veces salirse de lo que te han inculcado es muy difícil. Por eso la información, la educación que podemos dar a nuestros hijos y la que podamos recibir nosotros también es muy importante. Y no lo digo porque me dedique al mundo de la educación, ¿eh? Bueno, a mí me llama la atención porque he leído libros sobre este tema y resulta que hay muchos científicos que una vez que han descubierto todo esto que hemos hablado aquí, se vuelven creyentes, no, creyentes auténticos, y creen que esto nunca puede ser ninguna casualidad, que no, que Dios existe porque está demostrado científicamente hablando. Y mi pregunta es, bueno, y sabiendo que todos los científicos estudian en la universidad el mismo tema, los mismos temas, ¿por qué razón unos se vuelven creyentes y otros no, y otros se vuelven evolucionistas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué pasa eso? Estamos en lo mismo. A veces reconocer que todo aquello que has aprendido durante mucho tiempo está equivocado cuesta, requiere un acto de humildad, de reconocimiento y tal. A veces cuando hacemos ciencia, los científicos no somos objetivos necesariamente, ¿vale? Tenemos nuestro bagaje filosófico, cultural que nos acompaña. Curiosamente, cuando tú te acercas a un fenómeno natural, tú no te acercas neutro, te acercas con tu mochila y eso condiciona cómo vas a observar el fenómeno.
No quiere decir que seas un mal científico porque lo veas de una manera o de la otra, sino que tú te acercas con tu bagaje. Entonces tú vas a intentar ver en aquello que descubres, pues a Dios o quizá a no Dios. ¿Vale? Si tú crees en Dios vas a ver la mano de Dios detrás de las cosas, pero si tú no eres creyente probablemente vas a ver un mecanismo evolutivo detrás de aquello que tú observas. Salirte y hacer la autocrítica y decir, oye, ¿realmente esto es así? ¿Esto es posible? ¿Realmente no he de pensar que hay un diseñador detrás? Esto no es tan fácil. No es mala praxis, no es mala voluntad, es que no es tan fácil salirse de las cosas. Cambiar es difícil. Un filósofo que se llama Thomas Kuhn, en los años 50 publicó un libro sobre las revoluciones científicas y él planteó ya esto, que la gente es educada en un paradigma y cambiar de paradigma cuesta mucho. ¿Por qué? Porque tú te has inculcado. Es como cambiar de denominación cristiana. Es muy difícil, porque implica renunciar a todo un pasado. Renunciar, aquel que hace el acto de cambiar de fe, podamos compartirlo o no compartirlo, implica que está renunciando a todo un bagaje, a toda una mochila, a toda una serie de cosas para abrazar otra nueva mochila. Y esto no es fácil, no es cómodo, es salir de tu área de confort también. Y el ser humano, por naturaleza, tendemos muy a menudo a no salir de nuestra área de confort. Si yo me he educado en una serie de paradigmas, de forma de pensar y tal, renunciar a todo eso para cambiar y coger otro, ostras, he de hacer un esfuerzo muy importante. He de cambiar los pilares de alguna manera que me han construido como persona. Y eso no es fácil. Y en ciencia es difícil. Para hacer un cambio en ciencia, y ya no hablo de evolución o creación, de otras cosas, se tienen que hacer un cúmulo de acumularse un montón de pruebas para que, y a veces hace falta que pasen varias generaciones para hacer posible ese cambio. O sea, no es tan fácil. Y no es porque no haya buena voluntad, sino porque como seres humanos funcionamos como funcionamos. Y eso nos cuesta. De hecho, sí que ha habido científicos que se dan cuenta, ostras, esta complejidad hace que esto tiene que haber un diseño. Y hay muchos que dan este paso. Y de hecho hay toda una corriente en el mundo de la biología, sobre todo actualmente, que están reflexionando hacia dónde vamos con todos estos nuevos descubrimientos, porque todo esto que he explicado ahora lo conocemos desde hace la estructura de ADN la conocemos desde hace, no llega a 70 años, ¿vale? O sea, y algunas de las cosas las conocemos mucho mejor ahora, y todos estos conocimientos son relativamente recientes. En cierta medida. Entonces esto, como decía Antonio Fle, a mí el descubrimiento del ADN, estas complejidades es lo que me ha llevado a pensar que esto no puede ser por casualidad, que tiene que haber un diseñador. Y estamos en un cambio quizá de paradigma, es probable, pero la ciencia no cambia inmediatamente, de la misma manera que nosotros no cambiamos inmediatamente. El modelo de la biología cuántica, ¿cómo se llevan estos dos modelos? Porque el modelo del átomo y demás no deja de ser también, hasta cierto punto, una teoría. A ver, todo lo que el hombre explica, en cierta medida, es una teoría. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando se explica todo el rollo, porque no deja de ser un rollo del átomo y los modelos, es porque nuestra visión ha ido cambiando con el tiempo. Nosotros damos las mejores explicaciones con la información que tenemos. Claro, si ahora un científico de hace 100 años llegase a nuestra época, no entenderían absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuestra comprensión de nuestra realidad ha cambiado. Ha cambiado nuestra comprensión del universo. Ha cambiado nuestra comprensión del mundo microscópico, ha cambiado nuestra comprensión de los seres vivos. ¿Por qué? Porque vamos haciendo nuevos descubrimientos. Claro, ahora nosotros sabemos que las partículas más pequeñas son los quarks. ¿Puede ser que haya partículas más pequeñas? Podría ser. ¿Qué complejidad? O sea, cuando yo hablo de un quark y lo hablo con tal naturalidad, hablo de algo que yo no he visto, ni he tocado, ni he palpado. ¿Por qué digo que hay un quark y tal? Porque esa estructura, esas partículas me dan explicación de ciertos fenómenos que yo observo y parece que es así.
pero podría ser que dentro de 100 años la comprensión que tuviese el mundo científico, ojalá que no estemos aquí, evidentemente, ojalá que Cristo haya venido, será muy diferente. Una pregunta a nivel personal. Como sé que eres profesor, cuando das las clases, ¿matizas esto a los alumnos? Porque yo digo por una experiencia que tuve cuando te enseñan en la clase, te dicen, esto es así y es irrefutable. Yo cuando era muy jovencito me dijeron el modelo atómico, que lo conocía bastante bien, además más que mi curso, porque me interesaba la ciencia, pero yo pensaba, esto no me encaja. Yo era un chaval y decía, a mí esto no me encaja, este modelo no me explica cómo es la materia. Para mí no. Y me sentía, de mejor que soy yo torpe o no entiendo. Pero a medida que pasó el tiempo y pude preguntar a un chico que estaba estudiando pues, en bioquímica y era un científico investigador, le pregunté, oye, ¿el modelo este que nos han enseñado es realmente un modelo real o es un modelo? Porque yo nunca he creído en él. Dice, no, de cierto, nosotros trabajamos con diferentes modelos, con ese modelo no nos sirve para trabajar. Es una herramienta. Entonces él me explicó que la ciencia, dice, es una aproximación a lo que es la realidad, no es la realidad la ciencia. Por eso te hacía esa pregunta, que si tú dices esto a tus alumnos, porque es muy interesante para mí que desde el punto de vista educacional eso se fomente a pensar y que a lo mejor lo que tú piensas tampoco es tan descabellado, que seas un poco, te acerques como un niño. Yo cuando nos dice la Biblia que nos acerquemos como un niño, me parece muy interesante la idea. A ver, claro, cada educador es un mundo, cada persona es un mundo. Yo cuando doy clases, bueno, ahora doy clases de matemáticas, con lo cual no hay mucho a discutir, ¿vale? Al hacer de director no hago clases de ciencias, que antes sí que hacía clases de ciencias, básicamente de física y química. Yo de todas maneras, siempre que he hecho clases he intentado hacer reflexionar a mis alumnos que esta es la mejor explicación que tenemos de una realidad cambiante. La ciencia, como os decía, es algo cambiante. Yo entiendo que un buen científico o un buen educador ha de educar a sus alumnos en un espíritu crítico, en el sentido de que analicen los hechos, lo que os expliquen, que se los cuestionen y que lleguen a sus propias conclusiones. Hay cosas que son muy evidentes en sí mismas, pero otras son muy discutibles. Como os decía, el mundo microscópico y el mundo macroscópico, y cuando hablo macroscópico me refiero al universo, el acercamiento que tenemos es un acercamiento puntual. Antes se pensaba que el universo era inmutable, ahora sabemos que está en expansión o aparentemente está en expansión. Las estrellas sabemos que tienen una vida y hemos descubierto que tienen un ciclo de vida. ¿Realmente eso es así al 100%? Bueno, parece que sí, pero ese parece que sí, dentro de 100 años a lo mejor tenemos otra perspectiva diferente, porque ahora tenemos una perspectiva diferente de la que tenían los científicos de hace 100 años atrás. También la ciencia puede cambiar y evolucionar si los científicos tienen una mente abierta y tienen una mentalidad no encorsetada y están predispuestos a aceptar cambios. No todo el mundo enseña en este sentido. Bueno, profesores eduquen en ese espíritu crítico, me parece muy importante. Por eso te hacía esa pregunta y daba más o menos por supuesto que sí, porque de la manera que te estabas explicando, pero me gusta que me lo digas porque yo creo que debemos sobre todo educar para que la gente piense. Es muy importante pensar. Sí, yo creo que es importante educar en ese sentido. Lo que no sé si el sistema educativo quiere eso, eso es otra cosa, pero... Yo como profesor y nosotros como institución educativa intentamos que nuestros alumnos aprendan a ser críticos y analicen las cosas. El reto es que ellos puedan reflexionar, llegar a sus propias conclusiones y nosotros que les demos esas herramientas para que puedan ser gente crítica y reflexiva. Sí, mi pregunta viene de una inquietud, porque analizando he visto que la exposición de estas teorías encaja un poco con la descripción que da la Biblia de la creación. O sea, para que se dé la vida debe haber un orden. Tanto lo dice el relato bíblico de la creación como lo muestran estas teorías. Entonces mi pregunta es, ¿será que la muerte física
viene por la descomposición de estos elementos de la vida, y de así es lo que físicamente viene a restaurar Dios en el hombre. O sea que al entrar el pecado pudo haber o sea que estos elementos se distorsionaron y por eso hemos venido en degeneración y nuestro cuerpo, o sea, nuestra vida se ha ido achicando un poco. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro en el cual Dios se revela, es el libro en el cual revela su amor por nosotros y su objetivo no es aclarar nuestras dudas científicas. Eso para comenzar. Como científico y como creyente seguro que tenemos muchas preguntas y de ahí la eternidad para aprender. Porque claro, si el tiempo es eterno y necesitamos toda la eternidad y durante toda la eternidad estaremos aprendiendo, imaginar. Lo que es indiscutible es que Dios cuando crea y todo es perfecto. Eso no es discutible. Es evidente que en un momento el hombre se aparta de Dios y eso que era perfecto deja de ser perfecto. De ahí la necesidad de una recreación, como nos habla el Apocalipsis. ¿Cómo esos mecanismos de la vida fueron alterados como consecuencia de ese alejarse de Dios? A mí se me escapa, no lo sé. Lo que tengo claro es que cambiaron. Los animales no luchaban entre sí, pero pasaron a luchar entre sí. Nosotros, la primera dieta que nos dio Dios era comer básicamente frutas y legumbres y semillas. La caída hizo que esa dieta que nos dio originalmente cambiase. ¿Cómo cambió? No lo sé. Lo que es evidente es por qué la vida se extingue, porque nuestro organismo se degrada. Hay muchos estudios y cada vez hay más porque hay mucho interés en alargar la vida. ¿Por qué hay interés en alargar la vida? Porque la gente vive sin esperanza. Entonces esta vida terrenal, limitada, es lo único que tienen. Por lo tanto, alargar la vida unos años o conseguir mecanismos de que vivas muchos años es fundamental. Ahora sabemos que en los cromosomas hay una zona que se llama telómeros y esos telómeros parece que cuando se van regenerando de alguna manera para generar otros, así sucesivamente, se van desgastando. Entonces parece que el envejecimiento de las células y la vida esté relacionado con ese acortamiento de los telómeros. Parece que las personas que tienen telómeros que se degradan más lentamente, y hay factores que parece que acelera esa degradación, parece que tienen una esperanza de vida superior. Se han hecho algún tipo de experimentos con ratones que parecen que demuestran que esto es así. De hecho, hay mucho interés en saber por eso. A mí como creyente, la vida terrenal me resulta bastante relativa, porque aquí al final que vamos a vivir 80 años en el mejor de los casos, a veces llegamos a ciertas edades con unas calidades de vida que son más que discutibles, pero esto tiene importancia ante la esperanza de la vida eterna, es más que relativo. Entonces, a mí vivir más o menos o que nos preocupemos por eso me resulta relativo. Yo creo que lo importante es que tengamos el convencimiento de que Dios está preparando algo maravilloso para nosotros y esa esperanza es lo que nos da sentido a nuestra vida de alguna manera. Es evidente que nuestra vida se ha alargado desde principios del siglo XX a nuestra época gracias a los avances científicos, gracias a la medicina, las vacunas y todo eso. Pero nuestra vida, la Biblia dice que son 80 años en el mejor de los casos. Vivir más, bueno, está bien si tienes calidad de vida, si no la tienes no vale demasiado la pena. Y es evidente que la ciencia lo que está intentando es descubrir esos mecanismos de envejecimiento para intentar alargar la vida de las personas. No sé si es lo mejor que se tiene que hacer, pero es lo que se está intentando descubrir, esos mecanismos. Pero lo que es evidente es que Dios creó para que nosotros viviésemos eternamente. Y lo que es evidente es que la caída provocó un cambio en nuestro metabolismo que no sé cómo se produjo, pero se llegó a producir. Y lo que es evidente es que cuando hubo el diluvio, las condiciones del planeta Tierra cambiaron drásticamente. Y esa tierra que había previamente cambió. De hecho, los antidiluvianos, según el relato bíblico, vivían muchísimos años y después del diluvio esos años cayeron espectacularmente. Es evidente que las condiciones del planeta se modificaron radicalmente. ¿De qué manera?
No lo sabemos. Tenemos curiosidad por saber qué pasó exactamente, yo muchísima, pero no tenemos elementos para valorarlo en profundidad, porque el objetivo de la Biblia no es dar respuesta a estas preguntas que a nosotros nos gustaría tener respuesta, ¿no? ¿Las células madres son la gran revolución de este siglo? Yo sí tengo que escoger algo como revolución, es la genética y la capacidad que tiene el ser humano de manipular genéticamente los seres vivos. A día de hoy existe la tecnología para que nos manipulen genéticamente. Y no, con esto no quiero decir que no quiero ser alarmista, no soy partidario de alarmismos ni nada. Cuando Francis Crick y descubrieron la estructura del ADN, el ser humano no tenía la capacidad de modificar genéticamente ningún ser vivo. Ahora tenemos las herramientas para manipular genéticamente. Nosotros podemos manipular los embriones. Existen las plantas transgénicas manipuladas genéticamente, lo sabéis. Tenemos frutos transgénicos que son más productivos, que son resistentes y están manipulados genéticamente. Los seres vivos son manipulables. Ese es el peligro que existe. Existe un peligro mal utilizado como todo. Las células madre tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula de nuestro organismo. O sea, yo puedo coger una célula madre y hay las células que se llaman totipotenciales, que a partir de esas células puedo generar cualquier célula de mi organismo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos un embrión, cuando se une un óvulo y un espermatozoide, dan lugar a una célula y esa célula con el tiempo se va a dar todas las células de nuestro organismo, células cardíacas, neuronas, etcétera, especializadas. Entonces hay estas células que teóricamente en determinadas condiciones podemos especializar en ciertas cosas. Otra cosa es que si esas células que yo pueda hacer eso pueda tener una aplicación para regenerar ciertas células de mi organismo y en qué condiciones. ¿Podrá llegar a ser eso posible? Bueno, podría ser. De hecho, se trabaja en estas cosas y se han hecho muchos experimentos y se hacen muchas cosas. Se pueden seleccionar embriones, podemos manipular fragmentos de DNA específicos. Yo, por ejemplo, hace muchos años estuve trabajando con unas bacterias manipuladas genéticamente, que tenían un interés industrial porque fabricaban un tipo de proteína que podía tener una aplicación industrial. Y eran bacterias manipuladas genéticamente. Y os estoy hablando ya de hace más de 30 años de esto. Ahora la capacidad de manipulación es superior. Entonces, bueno, también se habla ahora del transhumanismo, de alguna manera. Con la inteligencia artificial, con la capacidad tecnológica, estamos en toda una reflexión de dónde podemos llegar y cuáles son los límites. Y aquí entramos en una discusión ética. No tanto en cuanto a potencial de hacer segundas cosas, sino qué cosas son éticamente correctas y no son éticamente correctas, qué está bien y qué no está mal, cuáles son los límites que hemos de poner. La ciencia puede hacer muchas cosas buenas, pero la ciencia mal utilizada puede hacer cosas terribles. Entonces, bueno, hay mucha reflexión y mucha discusión. De hecho, una vertiente de la ética que está más de moda y que tiene más trabajo es la bioética, que es la reflexión ética sobre los seres vivos y sobre esos descubrimientos y qué se puede hacer o qué no se puede hacer, y también qué es correcto al principio y al final de la vida, porque también existe un debate permanente y yo creo que va a durar toda la vida, qué es correcto al inicio de la vida y al final de la vida, ¿vale? Y la bioética lo que intenta es acercarse a esos mecanismos, esos avances aplicados a los seres vivos y reflexionar sobre qué es éticamente correcto y no es éticamente correcto. Lo que pasa es que llegar a consensos es difícil, porque no todos venimos del mismo camino ni de la misma mochila, como os decía inicialmente. Entonces, bueno, la ciencia avanza, nos aporta muchas cosas beneficiosas, pero el ser humano a veces estropea aquello que es bueno, ¿no? Entonces, bueno, los riesgos existen, pero eso tampoco nos ha de evitar que no investiguemos, sino lo que hemos de intentar es garantizar que eso que se haga sea buena ciencia. Pero esto ya está más allá de mis posibilidades y la de vosotros, ¿no? Pero pienso que los retos existen y los peligros existen, pero bueno, están ahí.
Has hablado de la manipulación genética de los seres vivos y, bueno, hay alguna idea por ahí que, por ejemplo, con la vacuna del COVID te ponían algún ADN, se recombinaba con tu ADN y, bueno, no se sabía lo que pasaba. Pero tengo entendido que de forma natural no es posible eso en un organismo que ya está. Tenemos mecanismos de autoprotección de nuestro ADN. ¿Es así o estoy equivocada? A ver, los organismos vivos no son inmutables, ¿vale? Los organismos vivos, bajo ciertas condiciones ambientales, pueden mutar, pueden cambiar. Las mutaciones, por definición, generalmente no son beneficiosas, ¿vale? No producen un cambio de especie a otra especie, eso también para decirlo. Lo que podemos es hacer, de hecho, muchas de las enfermedades que padecemos son enfermedades debidas a mutaciones que se han producido en nuestro organismo, que han dejado de hacer una proteína, ha dejado de ser funcional, ¿vale? Porque se ha producido una alteración en el ADN. De hecho, también se cree que muchas de las enfermedades que llegamos a padecer son alteraciones que se producen debido a exposición al ambiente, a factores externos. De hecho, hace unos días leía o observaba un artículo que comentaba que los cánceres están aumentando en la gente joven de una forma alarmante y que tampoco tenían una explicación muy razonable de por qué se producían. De hecho, un cáncer no deja de ser una alteración, una mutación, un cambio en nuestras células que empiezan a crecer de forma descontrolada en cierta medida. Es evidente que estamos expuestos a unos agentes químicos, respiramos, comemos y todo eso altera nuestro organismo. Entonces los seres vivos están sometidos a los cambios. Vemos que hay especies que se están adaptando al cambio climático, ¿vale? ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen una cierta variabilidad genética y pueden cambiar. El ser humano lo que puede hacer es cambiar radicalmente ciertas cosas. Y se lleva haciendo, sobre todo en plantas, porque éticamente genera menos reparos. Entonces estamos haciendo plantas que son más resistentes, que producen mejores cosechas o que necesitan menos agua. Y lo que hacemos es manipular su estructura de ADN. ¿Qué consecuencias eso tiene a largo plazo? Nadie lo sabe. Quizá no tenga ninguna o quizás sí, no lo sabemos. Cuando tú hablas de la vacuna del COVID, generó mucha polémica. ¿Realmente eso va a tener unas consecuencias a medio y largo plazo? Lo desconozco. Y nadie lo sabe, ¿eh? Es evidente que cualquier fármaco, cualquier medicamento tiene unas consecuencias. La mayoría de ellas beneficiosas, pero puede ser de efectos secundarios en ciertas personas, porque se producen. Porque cada uno de nosotros es diferente genéticamente y tenemos predisposiciones diferentes y ambientalmente las cosas nos afectan de forma diferente. Y eso se nos escapa y no sabemos el por qué. O sea, nosotros compartimos el ADN mayoritariamente, pero cada uno de nosotros tiene cierta variabilidad. Y de hecho del ADN, perdonad que vuelva al ADN, hay ciertos fragmentos de ADN que aún desconocemos para qué sirven. No quiere decir que no sean funcionales. Hace aproximadamente unos 20, 30 años había un porcentaje muy elevado de ADN que no se sabía para qué funcionaba, aparentemente no servía para nada y se le llamaba ADN basura. Y algunos creían que se podría eliminar todo eso y no pasaba nada, ¿no? ¿Por qué? Porque se desconocía y aparentemente no realizaba ninguna función. Ahora eso ya se ve de otra manera diferente. Y esto enlaza con cómo la ciencia, a medida que va viendo, va descubriendo cosas y va viendo que las cosas cambian. Los seres vivos no son inmutables. Lo único que el ser humano ahora tiene un potencial de modificación del entorno en todos los ámbitos que antes no tenía. Y eso tiene, como todo, sus ventajas y sus inconvenientes. Bien utilizado puede ser una bendición, mal utilizado puede ser una maldición. Pero eso es como cualquier descubrimiento, cualquier invento, cualquier instrumento, como cualquier cosa. Al final las cosas no son malas o buenas entre sí, sino es el uso que se le da a las cosas. Últimamente estamos viendo que hay una publicación bastante abundante de libros de Dios existe, la ciencia revela a Dios, etcétera, etcétera. Puede ser que al haber algún científico que haya abierto la puerta, los otros se estén animando
y antes estaban callados por si acaso? A ver, lo que es evidente es que ahora tenemos unos conocimientos a nivel de la célula que antes no teníamos. Es evidente que la complejidad es una realidad. Entonces, al final los científicos, en términos generales, son gente tan honesta como podemos ser nosotros. Aunque de entrada puedan ser ateos o no creer en Dios, al final las evidencias no se ponen un trapo en los ojos. Hay científicos que tienen más predisposición a aceptar, a lo mejor no hablan de Dios, hablan de un diseñador, de un diseño inteligente, porque a veces hablar de Dios, cuando un científico habla de diseño inteligente no quiere decir que hable de un Dios judeocristiano como el nuestro necesariamente, pero piensa que hay una mente que no puede explicar, que necesita para justificar esto. Es evidente que hay un cierto movimiento, hay áreas de la ciencia que son más proclives o tienen menos problemas a aceptar que a lo mejor hay un diseño y otros que les cuesta más, ¿no? Pero evidentemente las pruebas cada vez son abrumadoras. La complejidad existe, no es una cosa sencilla y cuanto más sabemos de los seres vivos, más complejos son. Ahora hemos hablado de muchas cosas, pero es que seguramente hay muchísimas cosas que desconocemos de los seres vivos. Muchísimas. Y sabemos mucho, pero creo que lo que sabemos es una ínfima parte de lo que hay. Solamente pensar en los descubrimientos que ha habido en los últimos 50 años, porque no los próximos 50 va a haber tantos descubrimientos, probablemente va a haber tantos descubrimientos o más. Entonces es evidente que esa complejidad al final, si tú eres honesto contigo mismo y analizas todo eso, te va a llevar pues, a pensar que hay algo detrás. Es lo que decimos, es fácil pensar que todo esto se haya producido por azar, por casualidad, que todo eso se combine y pues realmente es muy difícil. A ver, ninguno de nosotros, por lo que sea, vamos por la calle y nos encontramos un mecanismo que funcione y pensamos que eso sea casualidad. Nadie de nosotros lo va a pensar, ¿vale? De hecho, la primera crítica, entre comillas, a la evolución vino de un pastor anglicano que él habló de un reloj. Si yo me encuentro un reloj que es un mecanismo relativamente complejo, no voy a pensar que eso es una cosa, sabré que hay un diseño. La naturaleza es mucho más complicada. Pues si eso ya existe en la naturaleza, esos mecanismos complejos, ¿cómo voy a pensar que eso se ha generado por casualidad, por azar? Además hay una cosa curiosa, en ciencia normalmente te explican que todo tiene una explicación y que las cosas no se producen porque sí, ¿no? Eso normalmente, y te dicen que hay una explicación y que tú puedes descubrir esa explicación o analizar y con el tiempo se puede descubrir. Entonces, pensar que las cosas se generan por casualidad, por azar, maravilloso. No hemos hablado del origen de los átomos ni del origen del universo, pero los propios científicos hablan de un momento inicial del origen del universo, que es el Big Bang, que es la teoría más aceptada a día de hoy, pero eso implica un momento inicial. Y la pregunta es, ¿de dónde sale o dónde se origina esa materia? ¿Se crea así por las buenas, aparece la materia en un momento determinado? Bueno, eso nadie da explicación. Se da explicación de que hay un momento cero, por decirlo de alguna manera, pero nadie explica cómo se llega a ese momento cero en cierta medida. ¿Por qué? Porque no tenemos los elementos. O sea, la materia, ¿por qué llega a existir la materia? Es otra pregunta que nos podríamos hacer. ¿Espontáneamente así por las buenas? Bueno, es complicado. Damos por terminado aquí toda esta exposición, este coloquio. Le agradecemos a Josep Antoni su presencia y todas sus explicaciones y a todos vosotros también vuestra presencia aquí. Así que si os parece, vamos a agradecerle al Señor la oportunidad que nos ha dado de seguir reflexionando en su obra creadora y acercándonos por eso a Él.